Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos al Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Orahaim. Estamos retomando por fin las actividades de este curso, el curso de leyes de Teshuvah. Estamos ya una vez más tomando este curso debido a por una pausa que tuvimos de aproximadamente un mes. No habíamos dado clase, pero gracias a Dios ya estamos de regreso una vez más con toda la alegría, con toda la actitud, para poder continuar estudiando este bello curso que nos lleva a la formación de un nivel más, de un peldaño más en la construcción de nuestra vida monoteísta y que nos da claridad en relación al tema de la Teshuvah. Para las personas que nos están viendo en YouTube por primera vez y que es la primera vez que ven este canal o esta serie de videos, les comentamos que tenemos este curso ya aproximadamente de 9 clases anteriores. Esta es nuestra 10ª clase, en donde estamos explicando lo que es la Teshuvah, qué es la Teshuvah y las leyes de Teshuvah, y estamos en una parte introductoria que es la parte del libro de Yoná, donde profundizamos la lectura de este libro, que es un libro bastante corto, son de apenas 4 capítulos, pero que por el método que estamos utilizando lo hemos extendido ya en aproximadamente unas 5 o 6 clases que nos han llevado a descubrir el mensaje oculto de este libro para poder conocer el significado del mismo desde una parte, digamos, un poco mística, y nos basamos en el libro del Rab Amram Anigdar, que se llama El libro de Yoná, la travesía del alma en el mundo. La clase pasada nos quedamos, si no mal recuerdo, en el capítulo número 3. Iniciamos leyendo el versículo número 1, si no mal recuerdo. Si estoy mal, háganmelo saber, pero casi estoy seguro que sí, quedamos en el capítulo número 3. Iniciamos con el capítulo número 1 y empezamos ya a abordar este nuevo capítulo, desmenuzando la codificación apropiada con respecto a este texto, en el cual el Rab Anigdar nos lleva para poder comprender la profundidad y el secreto del mismo. Denme un minuto, por favor. Listo. Y hablamos en la clase justamente que el propósito del alma, ya hablamos que el alma en el libro de Yoná más bien que el libro de Yoná no solamente nos relata un cuento sobre la teshuvá de un pueblo no judío al ser exhortados por un profeta judío y que creyeron en su palabra y retornaron al camino de la rectitud y devolvieron lo robado y hicieron, no solamente nos habla de eso, sino que en un sentido más místico o más codificado, más profundo, nos está relatando nos está relatando la travesía del alma en este mundo, y habla sobre también el proceso de su reencarnación para poder rectificar cosas a las cuales ha sido enviada el alma a este mundo. Y es por eso que el libro de Yoná se presenta como un código que nos ayuda a comprender de una manera oculta este mensaje, y que el rabino Amigdar ha decodificado con la intención de que pueda ser entendible y asequible para todas las personas. Y para el caso de este curso, bueno, para que podamos comprenderla de una manera más amigable y entendamos cuál es la relevancia de dicho libro. El capítulo 3 comienza con el versículo diciendo: llegó por segunda vez la palabra de Yoná diciendo, y hablábamos la clase pasada que este versículo alude al diálogo que tiene Dios con el alma antes de bajar a este mundo, en el cual le notifica, le informa todos los detalles de su nueva vida y qué es lo que tendrá que pasar y el tiempo que deberá vivir, etcétera. Es decir, comprendíamos la clase pasada que el alma no baja desinformada de cuál es su propósito en la vida, sino que baja con la información y con todos los elementos para poder cumplirla. Sin embargo, al entrar en este mundo, al entrar en este cuerpo, existe como un bloqueo de la memoria en el alma que no le permite recordar esa misión, sino que la tiene que descubrir a través de lo que vive, a través de su existencia, a través de su transcurrir en este mundo. Hablábamos sobre cómo también las almas reciben esta tarea con cierta codificación, con ciertas herramientas con las que van a desarrollar su misión.
herramientas como las de qué tipos de padres van a tener, en qué hogar va a vivir, con base a la misión que tienen, es que Dios provee al alma estas herramientas para poder cumplirlas. Por lo tanto, una persona debe de siempre prestar mucha atención y ser muy sensible a qué es lo que le rodea, qué es lo que tiene actualmente, qué es lo que Dios le ha provisto en su vida para que pueda poco a poco decodificar cuál es la misión en su vida. Hemos hablado también que la misión del alma no es la misma que lo que nosotros consideramos como el sinónimo del éxito y de la realización personal. Es decir, que el que una persona considere que la posición material o la posesión de materias, de cosas materiales, los éxitos laborales, los desarrollos personales, no necesariamente son el objetivo del alma en este mundo, sino que el alma tiene una función de venir a rectificar algo que se encuentra incrustado en la misma y que requiere de una de una profunda conexión entre el cuerpo y el alma para poder ser sensible a esta misión y poderla rectificar. Una de las cosas que podemos observar y que pueden servir como hilo conductor para poder empezar a discurrir, para poder empezar a descubrir, para poder empezar a comprender o aproximarnos a cuál es el propósito de nuestra existencia en este mundo, es ver cuáles son nuestros atributos de carácter, cuáles son las formas que me definen como soy yo, cuáles son esas cosas que me cuestan más trabajo corregir, cuáles son las cosas que veo en el mundo y que no puedo dejar pasar, cuáles son las cosas en las cuales yo me comprometo de una manera natural, que no necesito que nadie me fuerce o me lleve, sino que yo mismo siento una cierta conexión natural por ellas. ¿Cuáles son las cosas en las cuales me encuentro más desbordado y requiero de controlarlos de una forma más rigurosa? Todas estas pueden ser herramientas, pueden ser indicios que nos pueden ayudar a descubrir el propósito de nuestra alma. ¿Por qué? Porque la rectificación del alma no es, vuelvo a repetir, únicamente la realización en los bienes materiales, el tener una vida exitosa como el mundo occidental ha concebido con respecto a la posesión de riquezas, estabilidad económica, salud, no únicamente es eso, es también el poder conectar con un propósito divino. Primero, reconocer que tenemos un alma divina que proviene de un mundo que no es de este material, que no es de este mundo material, que proviene de otra dimensión, y que esta alma requiere de expresión, y que en algún momento la podemos llegar a ver expresada por medio de las artes, la poesía, la cultura, pero que no necesariamente esa es la misión del alma. Si me explico, es decir, no podemos decir que una persona que es un excelente pintor, un excelente compositor, un excelente cantante, está cumpliendo su misión en el mundo, porque con suerte esa no es, o sea, ese es un atributo, es una habilidad que tiene y que el alma expresa a cierto nivel, se expresa por medio de esas ah, actividades, pero no necesariamente ese es el propósito o el objetivo o la misión del alma en este mundo, sino que es algo mucho más profundo. Entonces el capítulo 1 nos habla justamente de esto y dice así el libro, este versículo alude al diálogo que Dios tiene entre el alma y él antes de bajar al mundo, en el que notifica de todos los detalles de su nueva vida, dónde irá, por cuánto tiempo, qué deberá cumplir, etcétera. Sin embargo, cuando el alma se encaja en el nuevo cuerpo material, es bloqueada por el cuerpo y la persona anda en la vida confusa sobre su misión y por qué bajó de nuevo a este mundo, el cual en este libro, la palabra mundo está codificada en la palabra Nínive. De tal forma que solamente cuando logre bajar la intensidad del materialismo o lo mundano que lo rodea, alejándose de lo prohibido, incrementando su nivel de espiritualidad, en realidad podrá darle prioridad al alma y le dará la posibilidad al alma de expresarse verdaderamente. Solo entonces la persona logrará intuir, desarrollando esta habilidad que proviene de lo que coloquialmente se conoce como el sexto sentido, de cuál es su misión en la vida y hacia dónde se dirige y hacia dónde debe de actuar y qué es lo que debe de actuar. Bueno, esto es el resumen general de lo que hemos visto hasta el momento. Ahora sí vamos a entrar al versículo que nos atañe en esta clase, que es el versículo número 2, 3, del capítulo 3, el versículo número 2, que dice así: Levántate y ve a Nínive, la ciudad grande,
y pregona en ella lo que yo te diré. El versículo dice así: levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y pregona en ella lo que yo te diré. Aquí es interesante y es algo que con suerte puede pasar desapercibido, pero para un ojo más estudiado o más lento para poderlo leer con mucho más dedicación, es interesante notar las diferencias entre las dos ocasiones en las que Hashem le ordena a Yoná ir a cumplir su misión o llevar a cabo su misión. La primera vez se lo ordenó diciendo: levántate y dirígete a Nínive, la gran ciudad, y clama a ellos, pues su maldad subió ante mí. La primera vez le dice: levántate y dirígete a Nínive, la gran ciudad, y clama a ellos, pues su maldad subió ante mí. Sin embargo, en esta segunda oportunidad, le ordena: levántate y dirígete a Nínive, la gran ciudad, y clama a ellos lo que yo te diré. Aquí la orden no es tan clara como en la primera ocasión. Es evidente que la primera misión fue más específica, mientras que la segunda carece de claridad, carece de precisión. En la primera le dijo exactamente, pero aquí le dice lo que yo te diré. O sea, él no sabe exactamente qué le va a decir, no sabe cómo lo va a decir, no sabe cómo lo debe de reconocer, ni cuándo lo va a escuchar, pero él tiene que ir. Aquí la misión ya no es tan clara como la primera vez. ¿Y esto qué es lo que nos quiere dar a entender? Esto nos enseña que la primera oportunidad del alma es mucho más fácil de definir. ¿Por qué? Para poderla llevar a cabo, dado que ese es, digamos, que el primer intento. Sin embargo, cuando se trata de una segunda oportunidad, es decir, cuando se reencarna, cuando el alma vuelve a reencarnar en el cuerpo, la llevará, le llevará mayor esfuerzo, le llevará mucho más trabajo el poder descubrir cuál es esta misión. Es decir, que la primera vez que bajas puedes tener muy claro cuál es tu objetivo, cuál es la intención por la que estás en este mundo, cómo es que debes de actuar, cómo es que debes de conseguir, que de conducirte. Y a lo mejor puedes tener mucha mayor claridad de lo que realmente es tu misión en este mundo. Sin embargo, al no cumplirlo y volver a bajar, ya no es tan clara la misión. Te llevará mucho más esfuerzo. Tomemos como ejemplo, no sé, si me ocurre un estudiante que debió hacer su tarea y en vez de hacer su tarea no la hizo, simplemente se fue a dormir, no quiso hacerla, la dejó. Sería injusto permitirle que entregara la tarea un día después, bajo las mismas condiciones que se le dio a las personas que le entregaron de manera puntual, dado que no cumplió en tiempo y forma con la tarea y los demás estarían viéndose mellados en su esfuerzo por priorizar sobre la tarea que tenían que realizar. Sería injusto permitirle que recibiera los mismos beneficios al entregar la tarea un día después, pues mientras sus demás compañeros de clase se esforzaron e invirtieron tiempo, para realizar sus labores, él simplemente decidió no hacerlo, ¿no? Lo justo sería aumentar, pues no sé, la dificultad de la tarea, entregar algo extra, algo adicional, para que así expíe esta falta por no haberla entregado a tiempo, ¿no? No sería para nada justo que una persona que no ha cumplido en tiempo y forma pudiera tener los mismos beneficios que cualquier otra persona que sí cumplió en tiempo y forma. De hecho, hay una expresión en derecho, en la abogacía, que me gusta mucho y que la trato de llevar conmigo a la vida diaria, que es primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Aquel que entrega primero en tiempo es aquel que tiene el derecho, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, es necesario que eso lo llevemos nosotros también en la práctica todos los días. Acostumbramos procrastinar muchas cosas, dejarlas para después, dejarlas a un lado. Muchas veces en mi caso, lo que me lleva a hacer procrastinar algo es por ignorancia, por no saber cómo hacer algo o por no saber cómo empezarlo, ¿no? Eso es lo que me lleva a postergar y postergar y postergar. Pero habrá otras personas que tengan otras razones por las cuales procrastinan. Sin embargo, no es muy apropiado, para nada es apropiado que una persona deje de pasar las cosas por alto, incluso los límites que debe establecer con una persona en una relación interpersonal. El dejar pasar cosas por alto y no poner límites a su debido momento puede resultar catastrófico, ¿no? Lo mismo pasa en dos con el alma. Una alma que bajó y no cumplió su tarea en la primera ocasión, sería bastante injusto que él le tomara el mismo esfuerzo en una segunda oportunidad. Por lo tanto, Hashem determina que
el nivel de conexión que debe de existir ahora entre el alma y el cuerpo debe de ser mucho mayor que el de la primera ocasión. Debe de haber mucho más esfuerzo para poder descubrir dicha conexión. También puede ser lo mismo, otro ejemplo sería el de un soldado que recibe la orden de correr 10 kilómetros, por ejemplo, para poder recibir un permiso de salida. Y en vez de correrlos, él decide retirarse a dormir. Posteriormente, si él vuelve a solicitar el mismo permiso, evidentemente se le dará el mismo permiso, pero con una condición más severa. Es decir, poniéndole a lo mejor más kilómetros por correr, ya que optó por no hacerlo la primera ocasión, ahora debe de tener un esfuerzo mayor para ganar la misma retribución, ¿no? En síntesis, ahora el cuerpo realmente lo que va a requerir es una unión con mucho mayor fuerza entre el alma y llevar una vida mucho más pura, mucho más santa, para poder definir cuál es su misión en esta vida. Por lo tanto, es importante saber que la misión en esta vida requiere de un esfuerzo y descubrirla requiere de compromiso, dedicación, de trabajo constante. No es algo que sea sencillo, no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. Va a requerir de una introspección, una interiorización, un trabajo de todos los días para poder edificar el alma, para poder construirla, para poder remendar aquellos errores en los cuales comete uno de manera diaria, pero que no se da cuenta hasta que puedes sentarte en un momento a reflexionar sobre cuáles fueron tus acciones del día y cuáles fueron los errores que cometiste, a quién debes de pedir disculpas, qué cosas pueden mejorar. Todo eso debe de llevar un compromiso, el compromiso de tratar de ser mejor todos los días, el poder conectarte con ese propósito, el tomar conciencia de que tienes un alma espiritual y no solamente eres un ser material que requiere de cosas económicas o materiales para poder vivir, sino que también requiere de alimento espiritual, de aquello que enriquezca el alma, de aquello que enriquezca el espíritu. Es por eso que en el caso del pueblo judío, las primeras generaciones contaban con profetas. ¿Por qué? Porque los profetas le indicaban al pueblo cómo le indicaban con precisión cuál era su misión en este mundo y qué debían de hacer para poder cumplirla. Sin embargo, en la actualidad, la humanidad en general no cuenta con profetas, ya no existen profetas, ya no hay dicha ayuda que al pueblo judío le pueda ayudar, pues desaprovecharon aquella primera oportunidad y ahora se debe de trabajar con mucho más esfuerzo. De igual manera impacta para el no judío. Desaprovechamos la oportunidad de tener en conexión directa a Dios por medio de los profetas, quienes nos orientaban y nos guiaban con respecto a la voluntad de Hashem. Y ahora, por nuestro propio esfuerzo y con nuestros propios medios, debemos de reconocer y descubrir cuál es la voluntad de Akadosh Baruj Hu en nuestro existir, cuál es su voluntad en nuestra vida y con base en eso poderla cumplir. Pero eso va a requerir de que seamos bastante abiertos y sensibles a todo lo espiritual. Y no con esto me refiero a que podamos detectar fantasmas y entes de otro mundo y que andemos ahí exorcizando casas y sacando demonios. No, me refiero cuando hablamos de lo espiritual y más sensible a lo espiritual, me refiero a todo aquello que va a enarbolar el espíritu, aquello que va a elevar al ser humano a un siguiente nivel de conciencia, aquello que nos va a llevar a un vínculo mucho más profundo con nosotros y con el resto de la sociedad. Y ahí es cuando uno también debe de comprender que al ser un animal social, la espiritualidad no solamente depende de mí. Hay una significación, una definición sobre la palabra idiotez, que en la actualidad lo utilizamos de manera peyorativa, haciendo referencia a una persona que dice cosas incoherentes o sin sentido o imprudentes incluso. Pero en realidad la palabra idiotez es un término filosófico que hace referencia a la falta de conciencia del ser humano para poder reconocerse en sociedad y reconocer que las acciones y sus acciones, las decisiones que toma, no impactan sino más que a él de manera individual y que no atiende a los intereses comunes. Es decir, que en la medida en la que yo me conecte con los intereses de la sociedad, que yo me interese por las cosas colectivas, por las cosas que competen a todos, voy a poder también mejorar mi vida de alguna manera, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Que es sinónimo de idiotez, y no en el sentido peyorativo, sino en este término filosófico de origen griego, el creer que soy un ente individual y que mis decisiones no le afectan a nadie más. Eso no es cierto. Estamos tan interconectados, y más en este mundo globalizado, no solamente por el sistema capital en el que vivimos, sino también por todos los niveles de conexión que experimentamos ya en todas partes. Nuestras decisiones individuales afectan de manera colectiva a toda nuestra sociedad. Y eso también es elevar nuestra espiritualidad, llegar a ese nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque entonces nuestras decisiones después van a ser tomadas con un mayor grado de cuidado, con la intención de poder no dañar a nuestro prójimo ni a nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando se te hacía muy fácil agarrar y ir a la frutería y tomar 2 uvas para probar el producto, y decías, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Ustedes saben que la mayor merma en los supermercados, en Walmart, en Soriana, es por el robo hormiga. Se llegan a perder hasta 3 kilos diarios solamente por robo hormiga, porque a las personas se les hace muy sencillo agarrar y tomar una uva, una pequeña ciruela, una pasa, para probarlo, y consideran que eso no es robo. Pero imagínense a todas las personas que pasan en el supermercado de manera diaria y piensan igual, pues eso evidentemente genera una merma impresionante. Incluso también cuando va uno y palpa la fruta, principalmente productos que no son que tenemos la mala costumbre de palparlos o apretarlos para poder probar su madurez, y creemos que sabemos identificar si está maduro o no. Al rato estás ahí con un producto bastante mayugado que ya no se va a vender. Dañaste el producto, no lo compraste, y eso también va a impactar a lo que es la venta, lo cual va seguramente a subir el precio al día siguiente, porque bueno, hay que sacar lo que queda y elevarlo en costos, porque hay que compensar la pérdida del día anterior, ¿no? Entonces, todo ese tipo de acciones que parecen bastante simples, es elevar también hasta cierto punto nuestra espiritualidad en un nivel, ¿no? En un nivel. No necesariamente hablamos ya de ahí una misión mi misión es cuidar que nadie robe las uvas en Walmart, esa no es tu misión espiritual, ¿no? Pero es en un cierto nivel, entrar en ese nivel de conciencia. ¿Para qué? Bueno, pues para participar de la sociedad, y entonces involucrarme de una manera general con, con Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios se encuentra en donde mora el equilibrio. Dios se encuentra en donde está el shalom. La palabra shalom, como ya lo hemos mencionado muchas veces, no solamente significa paz. Es un error creer que la paz es donde no hay guerra. Eso es un error. La paz viene donde las fuerzas contrarias se encuentran en equilibrio. Cuando hablamos en el judaísmo, existe una expresión que dice el shalom bait, que es paz en el hogar. ¿Y por qué tendríamos que buscar, o qué entendemos de paz en el hogar? Dijera Tecate, por encima de la verdad está la paz. Hay que decirle todo, sí, mi amor, tú tienes la razón, para poder tener paz en el hogar. Pero la realidad es que el judaísmo nos enseña otra cosa, no. En el hogar hay dos fuerzas contrarias que pugnan entre sí, que es el hombre y la mujer. Por eso la Torá dice, cuando Adán fue creado y después Hashem creó a Eva, dice, te dio una ayuda, no, se traduce como una ayuda idónea, lo mal traducen como una ayuda idónea, pero no es ayuda idónea lo que dice, di a una ayuda contraria. Una ayuda contraria es decir, algo que va en contra de tu sentido, en contra de tu propia orientación. No con la intención de discutir y pelear, sino de encontrar un equilibrio, de tener contrapesos, de que ambos tiren en el sentido que tiran para poder encontrar equilibrio en la balanza. Eso es Shalom Bait, es equilibrio. Encontrar Shalom en el mundo, entonces, es encontrar el equilibrio entre las distintas formas de pensar y actitudes de las personas, pero comprendiendo que yo no soy ajeno de eso, ¿sí me explico? O sea, que yo no estoy ajeno de esa situación, sino que debo de conectarme, elevar mi nivel espiritual para poder tener eso, para poder tener ese vínculo o esa conexión directamente con el Creador. Ahora, teniendo esto en cuenta, debemos de considerar que si ya bajamos una ocasión y no alcanzamos a cubrir o no entendimos cuál era nuestra misión, debemos de esforzarnos más para poder tener esta conexión. Es por eso que las primeras generaciones, como lo decía, las primeras generaciones de los judíos tuvieron la ayuda de los profetas, y ahora ya no existen los profetas. Ahora hay que hacerlo por el propio mérito. Hay que tener el sehut, el mérito de poder
tener esa realización de tu vida espiritual, ¿no? Entonces, este primer versículo, más bien este segundo versículo, cuando habla sobre el propósito, ya cuando le da la orden, a Kadosh Baruj Hu ya no es tan claro, porque va a requerir de un esfuerzo mayor. Y es por eso que a veces andamos dando palos de ciego, ya que no encontramos realmente cuál es nuestro propósito en la vida. Ya eso es a lo que se refieren las bendiciones del rezo matutino en las mañanas. Bendito eres tú, Dios, que abre los ojos a los ciegos. Como pidiéndole a Shem, en esta vida tan ciega, por favor, ábreme los ojos para poder ver el camino que debo escoger. No solamente hacer alusión al momento de despertar y poder abrir los ojos en la mañana, sino que, ¿para qué abrimos los ojos en la mañana? ¿Cuál es la intención de poder volver a despertar si vamos a seguir en este mismo mundo de penumbras? No, debemos de poder aluzarnos con luz propia, con la iluminación de la luz divina, del entendimiento, del intelecto, entendiendo intelecto como esta capacidad del ser humano para poder reconocer al Creador y apegarse a Él, y poder vivir como lo dice la Torá, siendo hombres, no siendo solamente seres que transitan en este mundo, sino siendo hombres, siendo seres completos, que realmente sean dignos representantes de la voluntad del Creador en este mundo. El tercer versículo dice así, y Jonás se levantó y se dirigió a Nínive, como se lo ordenó Dios. Nínive era una ciudad enorme que transitabas en 3 días. Y el versículo 4 dice, y Joná caminó durante un día en Nínive y clamó que en 40 días Nínive se destruiría. Clamó que en 40 días Nínive se destruiría. Aquí el término Joná, el término cuando dice Joná se levantó, en lo que al alma respecta, alude a que creció espiritualmente hablando. Es decir, se elevó de nivel, se elevó al nivel al que pudo concientizar su misión en la vida. Y Jonás se levantó. Y ahí es, yo creo que este es uno de los momentos que todo ser humano debería de aspirar a tener claridad en la vida, tener claridad en la vida de hacia dónde voy, cuál es mi objetivo. Fíjense que yo el otro día tuve una conversación con un familiar, compartimos casi la misma edad, es más grande que yo por 8 meses, 6 meses más o menos. Pero él me decía, es que no sé para qué estoy aquí, no sé cuál es mi objetivo. Tengo, yo creo que es el sueño dorado de cualquier otra persona, tiene mi edad, no tiene hijos, es soltero, vive con su madre todavía. Entonces, trae un tema ahí de, ¿para qué estoy yo aquí? He pasado tanto tiempo viviendo, no tengo hijos, no tengo casa, no tengo carro. Todavía no descubro cuál es mi propósito. Vive para él mismo, paga sus propias necesidades, no tiene a nadie que mantener, ¿no? El sueño dorado de cualquier soltero o de cualquier persona que quisiera ser soltero, ¿no? Pero resulta ser que él no tiene significación. Dice, o sea, tengo todo esto y no tengo nada. Porque aunque a la vista de otros tenga todo, lo que se le llama comúnmente como libertad, en realidad él no tiene libertad porque no sabe qué hacer. No sabe hacia dónde va, no tiene sentido ni significado su hacer en general. Y por lo tanto, pues no tiene nada. Y eso me hizo reflexionar a mí y ponerme a pensar en cuán importante es que tengamos nosotros sentido y significado en nuestra existencia. Porque aquella persona que transita y discurre en este mundo sin saber cuál es su sentido y significado, en realidad siempre tendrá un vacío tan grande que no podrá ser llenado con absolutamente nada. Ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el amor del mundo, ni con todo el placer del mundo, podrá llenar ese vacío si no tiene una significación. Yo estoy seguro que todos y cada uno de ustedes se visualizan a cada uno de una manera a ciertos años, ¿no? Tienen a lo mejor una meta a mediano, corto o largo plazo, ¿no? De alguna manera se observan hacia dónde van,
o tienen un significado propio, dicen, mi meta ahora, por ejemplo, en la espiritualidad es ser mejor persona, controlar ciertos atributos de carácter. O sea, tenemos un quehacer, ¿sí me explico? No nada más es el quehacer de lavar los trastes, tender la ropa, sino el quehacer espiritual, el quehacer personal, ¿no? En el que verdaderamente te sientes realizado, porque sin ese quehacer personal, los días transcurrirían totalmente igual. Lo mismo sería un lunes que un domingo, en donde dirías un día más, sin tener significación, ¿no? Cuando una persona se eleva en ese sentido espiritual, cuando una persona se eleva, como aquí dice el texto, y Jonás se elevó, se levantó, una persona se eleva espiritualmente hablando, quiere decir que encuentra su camino, encuentra su misión en el mundo. Quiere decir que ha encontrado ese propósito. Tenemos algo claro para lo que hemos venido, ¿no? Que no ha sido solamente para ser máquinas de producir y consumir, sino para poder trascender de manera importante en la vida de los demás, ¿no? En mi propia vida. Hay que empezar primero a buscar ese despertar propio. Por ahí escuché alguna cuestión que decían que una persona nace dos veces. La primera cuando sale del vientre de su madre y la segunda cuando conoce el propósito de su vida. Hasta que tú no conozcas el propósito de tu existencia, de tu vida, no has nacido realmente. Estás en una etapa todavía como de, de metamorfosis, como una crisálida, en ese capullo en el cual todavía no abres. Te encuentras ahí contenido, existiendo pero sin existir, sin encontrarle un significado a la vida, ¿no? Y nos enajenan a cosas momentáneas, placeres inmediatos, que nos hacen sentir felices de momento y que nos hacen creer que vamos bien, que estamos felices, que estamos contentos, como por ejemplo cuando vamos y compramos un celular nuevo, o compramos una pantalla, nos echamos unos tacos, o tenemos un momento agradable con la pareja, y creemos que eso es ya la felicidad. Y no, después esos momentos son un destello fugaz, pasan de momento muy rápido. Los vamos a atesorar, pero se van quedando en el pasado. Y si no tenemos algo por qué seguir hacia adelante, todos los días se podrían volver una pesadez. Pónganse a pensar ustedes, ¿cuál es la razón por la que se levantan todos los días, ¿no? Que nos lleve a andar, ir hacia adelante. Podría decir las deudas, la comida, el niño, la escuela, la pensión, lo que quieras, ¿no? Pero en realidad todo eso tiene que ver con la preservación de tu propia existencia, porque de alguna manera tú en lo más profundo tienes que descubrir cuál es tu propósito de vivir en esto, cuál es el verdadero propósito al que el alma bajó en este mundo para poder hacer su misión, para poder hacer esta teshuvah. Y un dato curioso que con suerte ustedes no sabían, ¿qué día era cuando Yoná entró a Nínive, saben? El relato dice que Yoná entró a la ciudad de Nínive. ¿Pero qué día era ese? El día era Rosh Hodesh Elul, el primer día del mes de Elul. Y por eso dice el texto que en 40 días, fíjense nada más, en 40 días Hashem destruiría el pueblo, que corresponde al día de Yom Kippur. Es decir, que él clamó que al cabo de 40 días Nínive sería destruida, es decir, en Yom Kippur Nínive sería destruida. Esto nos da una explicación todavía mucho más profunda de por qué este libro se lee en Yom Kippur, ¿no? ¿Por qué el pueblo judío en la celebración de Yom Kippur lee este libro de Yoná? Ya que además de hablar de forma general de la Teshuvá,
coincide con la fecha estipulada para que se cumpliera el decreto divino en la tierra de Nínive. Algo que al final, bueno, pues no ocurrió, ¿no? No se destruyó. Sin embargo, nos da antecedentes de cómo es que Jonah entró y la significación de los días, ¿no? Todos sabemos que el mes de Lul es el mes de ¿qué? De la Teshuvah. Es el mes del arrepentimiento. Es el periodo en el cual una persona tiene la oportunidad de hacer un ejercicio, una introspección y poder retornar hacia el Creador para poder llegar a Yom Kippur, el día del juicio, el día más santo del año para el pueblo judío, con un arrepentimiento sincero, con un arrepentimiento completo. Es por eso que ahora se puede entender cuál es la importancia también de comprender el significado místico de este libro, ¿no? Tiene detalles que quedan fuera del texto propiamente, pero cuando es explicado desde la tradición oral del judaísmo, podemos comprender muchas mayores cosas de las que habíamos comprendido en la primera lectura que leímos, ¿no? El texto número 5, el versículo número 5 del capítulo 3 dice, la gente de Nínive creyó en Dios y pregonó ayuno, y se vistieron de saco desde el más grande al más pequeño. Nínive era habitada por gentiles, por goímes, malvados. En la actualidad se ha dado un nuevo significado a tres palabras y que para los estudios monoteístas o para los estudios como en estos espacios vamos a aprender a distinguir su significado con la intención de poder ocupar las palabras y hacer una distinción entre cada una de ellas. Cuando yo me refiero a la palabra Benei Noah, estaremos hablando de aquellas generaciones después de Noah, aquella generación después de Noé, ¿no? Y aquellas personas que están en cumplimiento en la actualidad de las leyes de la Torah, de esos 7 preceptos universales. Cuando nos refiramos a personas no judías o goim, como lo expresa el mismo judaísmo, nos estamos refiriendo a personas malvadas, depravadas, desconectadas de la espiritualidad, que solamente atienden a los placeres mundanos y que solamente desean los placeres inmediatos, ¿no? Pese a que nosotros también somos goyim porque somos no judíos, pero no nos referimos a eso, sino nos referimos a esta categoría de personas que tienen esta desconexión total de espiritualidad, pero que no necesariamente quiere decir que no tengan nada de espiritualidad, por supuesto que tienen espiritualidad porque son seres vivos, pero que se encuentran totalmente desvinculadas, no reconocen esta naturaleza que tienen y que solamente pretenden atender a las cosas materiales, ¿no? Entonces aquí Nínive estaba habitada por Goy, por gente malvada, por gentiles malvados. De repente, imaginen la escena, ¿no? De repente un anciano se presenta y anuncia que la ciudad será destruida en 40 días. La lógica dicta que debieron haber hecho caso omiso, ¿no? Porque han de haber dicho, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? O sea, ya llegaste, vienes y te pones a gritar en la plaza, y tú ves de repente a alguien ahí y dice, oye, se va a destruir en 40 días, ajá, ¿y tú quién eres? Y nadie te fuma, ¿no? Y nadie te hace caso, y has de haber dicho, bueno, ¿y tú qué? ¿No? ¿Cuál es la razón por la que estás aquí gritando? Sin embargo, no lo sucedió así. Sin embargo, toda la población de Nínive creyó inmediatamente en sus palabras. Y ahora todos intentaban hacer teshuvah, es decir, todos intentaban hacer un retorno, ayunando, perdón, y vistiéndose con ropas de silicio, de arpillera. Es más, el mismo rey bajó de su trono y se retiró los atuendos reales y la corona para tomar parte del luto que la gente estaba llevando a cabo. Es interesante también mencionar que la mayoría de los comentaristas se extienden en explicar este tema de la teshuvah que hicieron los habitantes de Nínive. Es decir, la mayoría de los comentaristas se extienden en explicar cómo fue que los habitantes de Nínive hicieron esto. Sin embargo, el Gaón de Vilna, que es el que se está basando el libro para poder hacer esta explicación, ni siquiera la menciona este detalle sobre la Teshuvah. Y esto se debe a que el Gaón de Vilna, en realidad, define la historia de Yonah más bien como una alusión a la misión del alma en este mundo y no
únicamente al trabajo de la acción en este mundo. Es decir, que está hablando de una manera más profunda, pero que nos deja aquí avisando algo muy importante, que el alma debe de buscar impactar de manera importante, no solamente a sí mismo, sino a todo lo que está a su alrededor. Es decir, que no esperes que todo el mundo haga teshuvá para que tú hagas teshuvá. No esperes que alguien venga y te diga, sino que tú mismo debes impactarte a ti mismo. Porque si tú estás esperando que alguien más venga y veas que lo está haciendo y diga, no, yo también lo voy a hacer, porque ya vi que todos están haciendo igual, y pues ni modo que yo no. Ese es el pensamiento general y todos van a estar exactamente igual. El mensaje no es para la psique, no es para el intelecto, es para el alma. Entonces, es por eso que no es importante ver qué es lo que hicieron los demás, cómo sufrieron, cómo chillaron, cómo se arrepintieron en este aspecto, en este libro, en este estudio, sino lo importante en realidad es que es poder estimular al alma a hacer esta corrección, es poder estimular el alma y conmoverla al cambio, conectarla a este cambio, que se dé cuenta que debe y que solo depende de ella verdaderamente el cambio de esta manera de ser. Es decir, que lo que haya sucedido en Nínive carece de importancia, ya que solo representa el ejemplo de una reparación, de Yoná cumpliendo su misión llamada Nínive. Pero en realidad a cada persona su misión es totalmente distinta. Su misión depende de cualquier otra cosa. ¿Sí me explico? No de los demás, sino de ellos mismos, sino de nosotros mismos. La reparación depende de nosotros mismos, de una transformación completa en nuestro interior para que podamos distinguir con mayor claridad cuál es realmente nuestro propósito y no ponerlo en función de la acción de los demás. Es por eso que uno debe de tener siempre muy claro que la teshuvá solamente va a depender de este cambio interior, que va a impactar a la sociedad, pero desde mi cambio interior. Es decir, no esperes ser consecuencia del movimiento, sé el movimiento. ¿Sí me explico? Cuando tú dejas caer una gota de agua en un estanque, genera ondas. No esperas ser el agua que es movida, sé la gota que lo mueve, ¿sí? No esperas que los demás cambien, cambia tú primero para poder ser mejor para ti. Y eso va a reflejar un cambio general para el resto de la humanidad. Hasta aquí vamos a dejar con el versículo 5, vamos en el capítulo 3, versículo 5. Estamos ya a punto de concluirlo y entrar al capítulo 4 y ya con eso estaríamos concluyendo el libro de Yoná, pero lo vamos a dejar aquí porque ya en unos 10 minutos me tengo que conectar a la clase. Los voy a invitar a que formen parte de la clase. Si ustedes gustan, ahorita les mando el enlace. Pero de igual manera, si hay algún tipo de pregunta, consulta o comentario, dejo unos 3, 5 minutos para las participaciones. Adelante. Sí, adelante, estimado Luis. Es la pregunta ¿cómo se llama? De volver a reencarnar. ¿Cómo sabemos si es que volvimos a reencarnar? Nada más una, así como La una realidad es pregunta. que, ajá, sí. La realidad es que no tengo la respuesta a esa pregunta. No sé si exista un método en particular para poder tener la certeza si ya estamos reencarnados y que fue la vida pasada. Sin embargo, en el libro del Sharar al-Gilgulim, el libro de las reencarnaciones o las transmigraciones del alma, aprendemos que la reencarnación, y esto es un tema todavía más profundo que no me aventuro a darlo porque incluso mi rap tampoco me lo quiere dar completo porque tampoco lo domina. Pero yo les puedo decir que para aclarar un poquito estado, porque creo que ya sé por dónde va. Incluso no necesitas haber muerto para que un alma entre en tu cuerpo, ¿sale? Ah, ok. O sea, existen momentos en los que chispas de divinidad o almas entran en Ujú. ti para poder hacer rectificaciones de algo en específico. Ah, ok.
Por lo tanto, ¿por qué traigo esto a alusión? Porque en realidad no ayudaría mucho en saber si somos una primera vida, una segunda vida, una tercera reencarnación, porque en realidad lo que cuenta es lo que hagamos ahorita en este momento, ¿no? El esfuerzo que hagamos en este momento, porque incluso otras almas vienen a reparar en nosotros mismos, ¿no? Con acciones que Ok. nosotros hacemos en nuestra vida. Entonces, Ah, existe a lo mejor el método o la forma de saberlo, con suerte, y sí, el judaísmo debe de, a lo mejor de explicarlo de alguna manera, yo no tengo la respuesta, lo puedo investigar y comentarlo, pero siempre hay que tener muy en cuenta que no nos ayudaría de mucho el saberlo, porque luego incluso nos ayuda, nos condena a cometer los mismos errores, ¿no? O sí, quedarnos sí, clavados en ese tema de, fallé y por eso es que no fue mejor y por eso es que ahora siempre voy a ser pobre, cuando en realidad no necesariamente es eso, ¿no? O sea, tú puedes cambiar tu masal, ¿no? Tu fortuna. ¿De acuerdo? Espero que haya ayudado un poco la pregunta, la respuesta a su pregunta. Perfecto. Bueno, pues con eso ok. vamos a terminar el día de No, hoy. bastante, bastante. Sí, porque no me iba a preguntar más. Vamos los tengo que dejar, me voy a preparar porque en 10 minutos empieza la otra clase. En un momentito más les comparto el link. Les mando un fuerte abrazo a todos, me da mucho gusto estar de regreso. Muchísimas gracias por su conexión, de verdad, me alegra mucho poderlos ver de nueva cuenta y vamos a seguir ahí en comunicación con continuidad en el curso. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Gracias. Gracias por la Gracias, clase, don.